Ya, vamos a hablar hoy día de circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? A ver, ¿quién me puede definir? ¿En qué consiste un circuito eléctrico? Interconexión de componentes eléctricos. Claro, es una conexión bajo una necesidad, ¿no? Un circuito eléctrico no es un lujo, es una necesidad. ¿Por qué? Primero, porque necesitamos iluminación. En las noches nosotros queremos iluminación. Entonces, hay una necesidad. Segundo, necesitamos funcionamiento de maquinarias. Por ejemplo, en los hospitales. Imagínense que no haya energía, que no haya circuitos. ¿Cómo atienden a los enfermos, a los pacientes, a los que ya están moribundos? ¿Ah? Las empresas, ¿cómo pueden fabricar esos alimentos que nosotros ingerimos todos los días? Entonces, un circuito eléctrico es una necesidad. ¿Por cuál está conformado? Está conformado por cables, está conformado por baterías y un dispositivo que está bajo la necesidad de uno. Por ejemplo, puede ser un foco, como ustedes están viendo, ¿no? En la pantalla. Puede ser también un motor. Puede ser un motor, ¿no? Puede ser un transformador. Puede ser también el uso doméstico, un televisor. Puede ser una licuadora. Puede ser una refri, etcétera, etcétera. Y así podemos enumerar una infinidad de que las necesidades nos hacen que utilicemos los circuitos eléctricos. Entonces, ¿cuáles serían los parámetros fundamentales para un circuito eléctrico? Son tres: la corriente eléctrica, la resistencia de cada uno de los, eh, de los electrodomésticos, ¿no? Y lo más importante, el voltaje, ¿no? El voltaje que puede ser una batería o puede ser también un tomacorriente, ¿no? Ustedes ahí en sus casas tienen tomacorriente. ¿Cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente continua? En nuestra vida diaria nosotros tenemos dos tipos de corriente. La corriente continua que viene de las baterías. Por ejemplo, la batería de las motos, las baterías de un carrito que se mueve, ¿no? De un juguete que se mueve. Ellos se trabajan por baterías. Los carros, por ejemplo, trabajan a baterías. Pero hay otro tipo de corriente que es la corriente alterna. Esa corriente viene de nuestras casas, ¿no? Eso que está en el toma corriente de nuestras paredes, que están ahí abajo, ¿no? Aproximadamente a 40 centímetros del suelo. Entonces, esa es la toma corriente. Entonces, este es el bosquejo de un circuito. Un circuito eléctrico se recomienda que esté incorporado un interruptor. Este interruptor es la que se va a oponer al paso de la corriente. Por ejemplo, si yo quiero apagar un foco, entonces yo en mis paredes hay un interruptor. Al momento de presionar se apaga el foco. Significa de que se ha desconectado el circuito eléctrico. Y todo elemento electrodoméstico, ¿no? Todo aparato electrónico, siempre hay un efecto que se le llama el efecto Joule. ¿En qué consiste el efecto Joule? El efecto Joule consiste en que toda máquina, todo circuito eléctrico va a eliminar calor. Por ejemplo, si yo tengo un foco encendido, si yo me acerco sin tocar el foco, porque esto quema,
Si yo me acerco al foco, siento un calorcito. De igual manera, si yo tengo yo tengo mi televisor encendido, si yo lo toco, quema, ¿no? En la parte de atrás quema más todavía. Entonces es porque está dándose el efecto Joule. Todo elemento que trabaja en un circuito tiene que emitir el efecto Joule. El efecto Joule es una forma de energía que se elimina en forma de calor a través de un elemento eléctrico, ¿ya? Así que cualquier elemento eléctrico que esté funcionando siempre va a disipar calor. Y una comprobación es cuando ustedes lo tocan, quema. Entonces acá tenemos la fórmula para calcular la energía liberada por el efecto Joule. ¿Qué necesitamos? Primero necesitamos la corriente que circula a través de él, ¿no? Y al cuadrado por R que representa la resistencia de ese elemento, o sea, del resistor. Ya hemos visto resistor en la clase anterior. Y por T, que es el tiempo que transcurre de acuerdo a los segundos, a las horas. Por ejemplo, ustedes cuando han escuchado, cuando sus papás dicen, uy, ya vino el recibo de luz. Entonces, el recibo de luz, ¿qué viene? Viene a ser que nuestro medidor, que se encuentra afuera de nuestras casas, este medidor va a registrar el consumo que todo un mes, nosotros hemos consumido. Y está notificado a través del tiempo, el tiempo de uso. De repente ustedes han utilizado 72 horas en usar el televisión, ¿no? Televisor. O quizás 40 minutos han utilizado en una licuadora. O quizás por ahí han utilizado 20 minutos en planchar, ¿no? En una plancha eléctrica han utilizado 20 minutos. Y así sucesivamente. Entonces, esto lo va a notificar nuestro medidor. Y ese medidor no está en kilovatios hora, ¿no? El kilovatios hora es la energía con respecto al tiempo en horas que se está trabajando. Y eso, nuestra empresa eléctrica es la que va a contabilizar y nos va a dar un recibo en la que tenemos que pagar por el consumo. Luego hay que considerar la potencia que está trabajando. Se sabe que la potencia eléctrica se calcula dividiendo la energía suministrada o aprovechada entre el tiempo. Acá tenemos la fórmula. También tenemos de una fuente, la energía de una fuente. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen una batería y quieren calcular qué potencia tiene la batería, se puede utilizar esta fórmula. Solamente tienen que averiguar qué corriente eléctrica está saliendo de la batería o de la fuente, ¿no? Y el voltaje que está trabajando. Estos dos parámetros lo multiplican y ustedes van a obtener la potencia que sale de la batería o generador. Y la potencia disipada es la potencia que se consume o que consume nuestro elemento eléctrico, ¿no? Como le dije, una resistencia es la que consume, que puede ser la resistencia de un televisor, la resistencia de una plancha, de una batidora, ¿no? Quizás por ahí una lavadora, ¿no? Nuestro aire acondicionado, nuestro calefactor, etcétera, etcétera. Todo eso disipa la energía y se calcula por la fórmula que yo les estoy mostrando. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Pregunta, chicos? Acá tenemos la fórmula que hay que emplear. A ver, acá nos da un problema ya resuelto. Ya ustedes lo revisan. Chicos, lo revisan. Y vamos acá a la actividad Aprende Más. A ver, chicos, ubiquen sus libros. Ya, ubiquen su libro, por favor. No sé qué página será. A ver, por ahí vean la página.
Después de resistores sigue circuitos eléctricos. Ahí ustedes vean de qué nos estamos refiriendo. A ver, uno, indique qué proposiciones son verdaderas. A ver, uno, un circuito es un camino cerrado por donde circula la corriente eléctrica. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Será un circuito cerrado? Falso. A ver, chicos. A ver, un circuito para que funcione tiene que estar cerrado. Tiene que estar cerrado. Imagínense, si, por ejemplo, ahorita que estamos en la luz del día, no es necesario tener las luces de nuestras casas encendidas, a menos pues, que haya mucha oscuridad. Entonces, como hay luz del día, no es necesario encender nuestras bombillas o nuestros fluorescentes. Entonces, hay que, hay que mantenerlas apagadas. Entonces, cuando uno mantiene una lámpara apagada, significa que el circuito está abierto. Pero para que funcione, ¿no? Siempre tiene que estar cerrado. Hay que cerrarlas todas. Chicos, de tal manera que la 1 sí es verdadera. 2, en todo circuito eléctrico existe por lo menos una fuente de energía. Claro, si no, ¿cómo va a alimentar, pues? La fuente de energía es como el corazón, ¿no? Es la que alimenta todas las partes que conforman nuestro circuito. 3, la resistencia de un circuito eléctrico siempre disipa energía. Obviamente, no hay ninguna resistencia que no se elimine calor. De todas maneras tiene que eliminarse, porque si no estaríamos en un caso ideal, ¿no? Que no exista. Entonces, todas son verdaderas. ¿Ya, chicos? Ahí apunten ahí, todos son verdaderos. 2. La energía disipada por una resistencia se da en forma de calor y en algunos casos en forma de luz y calor. A ver. En realidad, la resistencia disipada se da en forma de calor. Cuando se da en forma de luz, cuando hay un cortocircuito. En un cortocircuito es porque la carga se acumula en un punto y se produce la descarga. Entonces, esa descarga se manifiesta como el choque de electrones y por lo tanto se va a observar una emisión de luz. Entonces, no es así, solo en un cortocircuito. Por lo tanto, en una disipación de una resistencia, siempre se da en forma de calor. Por lo tanto, la primera va a ser falso. 2. La unidad de potencia eléctrica es el joules. La potencia se da en watts. El joules es para la energía. No se olviden, la energía se da en joules y la potencia se da en watts. Por lo tanto, la potencia, acá la parte 2, se da siempre en watts. Falso. Siguiente. Si se interrumpe el paso de la corriente, la resistencia sigue disipando energía. Falso. Cuando se interrumpe el paso de la corriente, las resistencias dejan de disipar energía. Solo queda el campo térmico que rodea a la resistencia, queda en alta temperatura, pero de ahí ya comienza el enfriamiento. Por lo tanto, las tres son falsas. ¿Ya? Entonces, nuestra respuesta sería la C. 3. Indique verdad o falsedad. La potencia disipada por tres resistencias conectadas en paralelos es mayor que la potencia disipada cuando se conecta las mismas resistencias en series. A ver,
A ver, ¿cómo sería esto? ¿Será la misma? Ah, dice que es mayor, ¿no? La potencia de las tres resistencias en paralelo es mayor que la potencia cuando se conecta en serie. Bueno, acá hay una controversia. Cuando las resistencias se ponen en paralelo, disminuye el valor de la resistencia equivalente, disminuye. Pero la corriente se mantiene fija. En cambio, cuando se conectan en serie, la corriente se mantiene, ¿no? Pero las resistencias aumentan. Entonces, conectarse en paralelos no es mayor, no es mayor. Aunque por ahí hay algunos conectores electrónicos que dicen lo contrario, ¿no? Por acá nos dicen que la potencia disipada de las tres resistencias en paralelo es mayor, la potencia. En este caso, chicos, es falso, ¿ya? ¿Por qué? Porque en paralelo las potencias son menores. Todas nuestras conexiones eléctricas se hacen en paralelo, ¿ya? Todas las de nuestras casas siempre están en paralelo. A ver, dice acá, siempre la resistencia equivalente de una asociación de resistencia en serie es mayor que la resistencia equivalente. Esta sí es verdadera, ¿ya? Todos los dispositivos eléctricos que se utilizan para el calentamiento se usan el efecto Joule, no todos, Falso. no todos. Esta ya la malogró ya. Si hubiese dicho algunos, sí hubiese sido verdadero. Falso. Entonces acá, ¿qué sería? A ver, por aquí, la E, ¿no? Pasamos a la siguiente. Indique en cada circuito la dirección de la corriente eléctrica. A ver, no sé por qué a estas horas están ingresando los alumnos. Muy tarde están ingresando. A ver, indique en cada circuito la dirección de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica va de menos a más. O sea, si acá es menos, aquí es más, entonces iría ahí. De menos a más. Acá sería para abajo. De menos a más. ¿Estamos? Entonces la corriente sería así, para el A. Y el caso B iría así. ¿No? Entonces, en este caso, la primera es horario, sentido horario, y la segunda es antihorario. Horario y antihorario, sería la B. Siempre va de menos a más. Pasamos a la 5. Dice, un foco tiene en su suscripción 200 watts de potencia y 220 de voltaje. ¿Cuál es la resistencia del foco y cuál es la intensidad de corriente eléctrica que circula por él? Entonces, para calcular la resistencia, ¿no? Se calcula por la potencia sobre el voltaje al cuadrado. A ver, disculpen, me estaba equivocando. A ver. Oye, a ver, un ratito, chicos, me estaba equivocando. Un ratito. Ya. A ver, para calcular la resistencia, ¿no? Y para calcular la corriente, la tensión sobre la resistencia. ¿Ya? La tensión sobre la resistencia. Y para calcular la resistencia, ¿no? Para calcular la resistencia, a ver, ¿cómo sería? Para acá hay fórmulas. Aquí están nuestras fórmulas.
tenemos potencia y tenemos voltaje. Acá están. Potencia y voltaje. Acá sería potencia y voltaje. O sea, potencia sobre, o V al cuadrado sobre la potencia. Entonces, para calcular la resistencia, tenemos que saber el voltaje al cuadrado sobre la potencia. A ver, vamos a reemplazar, chicos. A ver, lo hacemos por aquí nomás. La resistencia es igual a la voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje es de 220 voltios. ¿Estamos de acuerdo? 220 voltios al cuadrado sobre la potencia. ¿Cuánto es la potencia? 200 watts. A ver, chicos, ¿alguien puede calcular esto? Total sale 242 ohmios. 242 ohmios. Muy bien. Sería 242 ohmios. 242 ohmios. Ahora, para calcular la corriente, está aquí, ¿no? Entonces, por acá nomás lo hacemos. Necesitamos el voltaje sobre la resistencia. El voltaje es 220. Y la resistencia ya lo calculé. ¿Cuánto me salió? 242. Ahora, ¿cuánto vale la corriente? A ver, por ahí, alguien que lo haya calculado. 0,9. 0,9. 0,9 amperios. Amperios. Entonces, nuestra respuesta, ¿cuál sería? 242 La ohmios. B. La B, ¿no? 242 ohmios, 0,9 amperios. Sería la B. Ya, chicos, ahí apunten, por favor, apunten. A ver, chicos, comenzamos en la siguiente, la 6. La potencia consumida por una resistencia de 40 ohmios es 90 watts. Entonces, datos. La resistencia se da en ohmios. Sería 40 ohmios, ¿no? Y la potencia, le vamos a poner P de potencia, ¿ya? Y la potencia vale 90 watts. 90 watts. Dice, ¿cuál es la medida de la intensidad de la corriente eléctrica que circula a través de ella? Entonces, ¿cómo se puede calcular? La potencia, según estas fórmulas, es igual a R por I al cuadrado. Esa es la potencia. Reemplazamos. Potencia vale 90. La resistencia mide 40 por I al cuadrado. A ver, ¿cuánto sale? Dividimos 9 entre 4. ¿Cuánto saldría, muchachos, esto? 2,25. igual a I al cuadrado. Pero como está elevado al cuadrado, nosotros, ¿cómo eliminamos ese cuadrático? Raíz y raíz, ¿no? Matemática. Esto es matemática. ¿Cuánto vale la corriente? 1.5. A ver, por ahí, 3 1,5. medios. 1.5 amperios o 3 medios, que es lo mismo. Entonces, nuestra respuesta sería la letra A. ¿Ya? A ver, chicos, apunten eso. Listo, profe. Ya.
7. Un horno microondas tiene una resistencia de 200 ohmios. Ah, ponemos resistencia 200 ohmios. Ahí está. Y está sometido a una diferencia potencial de 150 voltios. Entonces ponemos voltios es igual a 150, ¿no? De voltaje. Si funcionó durante 2 minutos a tiempo, 2 minutos. A ver, chicos, en 2 minutos, ¿cuántos segundos hay? 120 segundos. 120 segundos, ¿no? 120 segundos. ¿Cuánto de energía ha consumido? Ah, ya. Nos piden la energía. La energía, el consumo. A ver, por acá tenemos nuestras formulitas. Vean. A ver, por acá. Acá tenemos esta fórmula. RI al cuadrado por tiempo, ¿no? RI al cuadrado por tiempo. Esa sería la energía. Entonces, ¿cómo? RI al cuadrado por tiempo, pero no tengo no tengo la corriente. No tengo la corriente. ¿Cómo puedo calcular? ¿Cómo puedo calcular esto? A ver. La potencia la puedo calcular por el voltaje sobre la resistencia. Estamos, ¿se acuerdan el ejercicio anterior? Por acá lo vi. Acá. Ese es el trabajo. Entonces es casi parecido. Ahí está, el voltios al cuadrado sobre la resistencia. Y a esto lo multiplicamos por el tiempo. Esa sería nuestra ecuación. A ver, para calcular la potencia, ¿cómo sería? O perdón, la energía. La energía, disculpen, la energía era. ¿Cómo calculo la energía? Reemplacemos. ¿Cuánto vale el voltaje? 150. 150 al cuadrado sobre la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia de microondas? 200. 200. Y a ese valor lo voy a multiplicar por el tiempo, que vale 120 segundos. A ver, chicos, ¿cuánto sale todo? A ver, resuelvan. 13.500 joules. 13.500, ¿no? 13.500. Como estamos hablando de energía, sería joules. Ahí está. La respuesta es la letra A. Ahí copien. ¿Terminaron? Listo, profe.
A ver, tenemos acá un circuito, el esquema de un circuito. Nos piden la corriente. Fórmula. Al voltaje sobre la resistencia. 20 entre 8. 20 entre 8. Bien. ¿Por qué entre 8? Porque estas dos resistencias se encuentran en serie y hay que sumarlas. 5 más 3 nos da 8. ¿Y cuánto sería todo esto? 2,5 me parece, ¿no? 2,5 amperios. Amperios. A ver, chicos, copien eso. A ver, seguimos. Calcule la medida de la intensidad de la corriente eléctrica que circula por cada resistencia. Ah, ya. Primero, calculo lo que hicimos en el ejercicio anterior. El voltaje sobre la resistencia equivalente. El voltaje, ¿cuánto mide el voltaje? 90. ¿No es cierto? Sobre 45. Sobre, como las tres resistencias están en serie, vamos a sumarlas. 10 más 15 más 20. A ver, ¿todo cuánto sale? 90 entre 45. 2 amperios. ¿Cuánto? 2 amperios. 90 entre 2 45. amperios. 2 amperios. Ahí está. 2 amperios. Pero nos piden el voltaje, ¿no? Ah, calcule la medida de la intensidad de la corriente eléctrica. Ah, ya. Esa es la respuesta, pues, chicos. 2 amperios. Yo pensaba que pedían el voltaje de cada resistencia. ¿Ya? Entonces copien eso. Está bien. A ver, pasamos a la 10. Ahí está. Nos piden la corriente eléctrica, pero que circule por 6 ohmios. O sea, esa corriente nos piden. Esta 24 corriente, entre 6. ¿no? Bueno, acá tenemos que saber que las resistencias se encuentran en paralelo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes para hallar la resistencia equivalente? ¿Se acuerdan? ¿No? 4 por 6 sobre 4 más 6. ¿Se acuerdan o se acuerdan? 4 entre 10 y esto sería 2,4 ohmios. O sea, todo esto vale 2,4. Ahora, yo quiero saber la corriente total que pasa por la malla principal. Entonces, esto lo puede determinar por la siguiente fórmula. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, el voltaje sería 24 voltios y la resistencia, ya lo hemos calculado, vale 2,4. Pero profe dice que solo la resistencia que circula Claro, por sí, 6 sí. ohmios. Sí, muy bien. A ver, ¿cuánto sería esto? 10. 10. A ver, por ahí me 10. confirman. ¿Así sale 10 amperios? Dividiendo 24 entre 2,4. No, profe, sale 4 porque la resistencia solo pasa por 6 ohmios. Y debería ser dividir 24 entre 6. Ya, no, pero primero estoy calculando la corriente total. Ah, ya, también. Sí, sí, también. Sería 4 ohmios. Sí, muy bien, muy bien. También puede ser así, ¿no? Yo quería calcular la corriente de 4 ohmios también. Ya, no importa. Entonces, este sería la I. Sería 24 entre 6 igual a 4. Rapidito, chicos, que se nos va el Zoom.
4 amperios en la corriente de 6 ohmios. Y la corriente de 4 ohmios, ¿cuánto sería? 24 entre 4. Eso es lo que quería hacer. Y sería 6 ohmios, ¿no es cierto? Si tú sumas, ¿cuánto nos da? Nos da 10 amperios, que es lo mismo lo que hemos hecho acá, ¿no? Ahí está. A ver, chicos, tomen una captura rapidito. Profesor, no aparecen las opciones. Sí, sale 6, acá. No, ¿cuándo sale 4, no? Ah, disculpen, sale 4. Porque nos piden en la corriente de 6 ohmios. Entonces, la corriente de 6 ohmios es esta. Entonces, la respuesta sería el de K. Y sería 4 ohmios. Ahí está. Perdón, 4 amperios. Chicos, nos vemos. Nos estamos viendo. Ah, Luego, un profesor. ratito la asistencia. Me estaba olvidando. A ver. Pueden ingresar rapidito, ¿ya? Si se va el Zoom. A ver, ya le envié la asistencia. A ver si se pueden notificar rapidito, si no, los que no han podido regresen.